Bueno, es un hecho que el coronavirus llegó a nuestras vidas para ponernos de cabeza. Su impacto ha llegado a todas las esferas de nuestra vida, está cambiando nuestros hábitos, nuestras rutinas, la mentalidad que tenemos hacia el planeta, e incluso la manera de comunicarnos. He tenido la oportunidad de leer algún material al respecto y hay un tema en particular que ha levantado mi interés, que ha sido el tema del impacto comunicacional del coronavirus. Y ya podemos decir hoy que el coronavirus también es un fenómeno comunicacional. Basta con asomar la cabeza en cualquier medio para ser bombardeado inmediatamente con infinita información al respecto, eh, e incluso la manera en la que cada uno de nosotros ha vivido esta película de terror ha dependido en gran medida de a qué cantidad y a qué tipo de información hemos estado expuestos durante todo este tiempo. Por eso era un tema que tenía en verdad muchísimas ganas de comentar y con el perdón del resto de mis amigos comunicadores, cuando yo pienso en algún tema comunicacional, automáticamente pienso en mi amigo Fernando Rey. ¿Cómo está, chamo? ¿Qué más, pana? De verdad, gracias por la invitación. De verdad que la pregunta que estás haciendo muy pertinente, muy adecuada para el momento. Como estás diciendo, el coronavirus se ha convertido en el tema en boga que está acumulando la atención en redes sociales, en medios de comunicación, tradicionales y no tradicionales, noticieros de televisión. Y creo que algo que ha quedado muy claro con este tema del coronavirus es el tema de que los medios de comunicación son agencias de socialización, porque la gente ha venido aprendiendo a través de los medios lo que son estos protocolos de bioseguridad, todos los protocolos de cómo cuidarte, y los medios han tenido un papel no solamente de información, sino un papel educativo muy importante para la gente y sobre todo para algunos países donde se está levantando el confinamiento. Entonces yo creo que ha quedado muy expuesta la importancia que tienen los medios en toda esta crisis. Y algo que quiero atar con este punto es el tema de China. El hecho de que en China no haya existido medios independientes al Estado, medios donde exista pluralidad de información, bueno, ha terminado siendo un factor decisivo en que laboratorios, en que organizaciones de investigación, en que los países, en que los estados se hayan podido preparar para el tema del coronavirus. El hecho de que en China este tema no haya salido el año pasado, o no haya sido un tema expuesto a la opinión pública el año pasado, ha terminado siendo definitorio en toda esta crisis y en todo lo que estamos viendo. Sí, sí, eso que comentas sobre China es algo que es bastante notorio. O sea, cuando en un país no hay pluralidad, cuando no hay una sociedad civil organizada, fuerte, con representación en los medios de comunicación, que los medios de comunicación son de naturaleza civil, nacen de la sociedad civil, y cuando está debilitada, ese es uno de los principales síntomas, ¿no? Que no hay acceso a la información libre, a la información veraz. ¿Y por qué tú crees que el tema del coronavirus se convirtió en lo que se convirtió a nivel comunicacional? ¿Por qué este fenómeno tan masivo, tan, tan intrusivo incluso en todos los medios de comunicación, tanto digitales como convencionales? Bueno, ahí hay varios factores. Lo primero, el tema de la universalidad de este problema, lo universal, lo múltiple que está ocurriendo en todos lados del mundo. Lo segundo es que es un tema desconocido totalmente. Entonces, para todo el mundo, incluso para los científicos, es algo nuevo. Entonces, todo el Sí, mundo tiene ansiedad de saber qué está ocurriendo, qué va a pasar. Lo tercero, yo creo que es la incertidumbre, no saber hacia dónde vas con el tema por el mismo desconocimiento. Como no sabes hacia dónde vas y tienes un tema de incertidumbre, la gente acude a los medios a tratar de buscar cierta información para saber si puedo salir a la calle o si salgo a la calle con qué medidas puedo hacerlo. Y eso, en definitiva, es lo que ha hecho que la gente se refugie en los medios de comunicación, porque hay una deficiencia en el tema, pues. Y también tiene que ver con que hay estados, y volvemos al tema de China, no es por tomarla con China, pero hay estados donde se han guardado cierta información, donde no se ha actuado con cierta transparencia y eso ha generado incertidumbre. Y no solamente pongo el tema de China, sino hay otros estados donde se acusa de que se ha ocultado información.
Sí, incluso una característica que a mí me parece que diferencia este fenómeno comunicacional de otros es que, bueno, en primer lugar, la información primaria, digamos, el tema de los contagiados, de los diagnosticados, de la enfermedad como tal, es dominada por el Estado, por los estados en general, y de ahí es de donde nace. Pero también ciertos gobiernos se han tomado la tarea de permear la opinión pública en información no estrictamente relacionada con esa información primaria, sino que ha sido importante para muchos gobiernos eh, promover ciertas matrices de opinión en relación a la pandemia. Sí, no, totalmente. Eso que estás diciendo lo voy a atar con otro punto, pero la realidad es que los gobiernos, y esto tiene que ver también con un tema jurídico, se han aprovechado de los estados de alarma, de los estados de excepción, para imponer también agendas políticas detrás de toda la pandemia. Y esto está vinculado con que muchos mandatarios han utilizado la pandemia para subir su popularidad. No solamente podemos ver el caso de Iván Duque, podemos ver el caso de Sebastián Piñera, que tenían las popularidades muy cerca del 20-30%, y la popularidad ha venido subiendo, uno porque están más expuestos a la opinión pública, están hablando mucho más de la pandemia, pero también porque han utilizado la pandemia con fines políticos, para promocionar otros proyectos, para promocionar otras iniciativas, para promocionar otras políticas públicas, hablar de inversiones que están haciendo en otras áreas, y eso se lo da mucho este tema del estado de excepción, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, hay una teoría que han desarrollado expertos en el marketing político que se llama todos alrededor de la bandera, y eso quiere decir que cuando hay una situación de pandemia, cuando hay una situación de turbulencia en las sociedades, cuando las poblaciones no saben hacia dónde ir, bueno, el sentimiento de patriotismo o de buscar protección o de alguna manera buscar algún salvador, alguien que te dé certidumbre, hace que tú busques ese concepto de unión. Y de eso se ha aprovechado mucho los mandatarios en ciertos países, porque en este momento son ese faro de luz que está buscando la sociedad, esa persona que le diga hacia dónde ir. Y yo creo que esa teoría se ha visto muy expuesta aquí. Fue algo que ocurrió y se vio durante el ataque a las Torres Gemelas, donde la sociedad norteamericana quedó completamente golpeada, maniatada, y todos estuvieron alrededor del presidente, porque el presidente en ese momento era el faro de luz, había que apoyarlo, y eso ha pasado con muchos mandatarios. Han aprovechado la situación para generar este concepto de todos alrededor de la bandera. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, también hay otro tema que pega más con la persona, con el ciudadano, eh, que ha llamado mucho a reflexión para algunas personas sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión y la cantidad también de noticias falsas, de fake news. Este es otro fenómeno que también ha crecido muchísimo en los últimos años, que se ha girado, que ha girado en torno al tema de la pandemia. Para las personas, esto evidentemente también hay un tema emocional que le afecta directamente, y también otro de seguridad, porque muchas veces hay personas que confían en información que no es verídica y que ponen en riesgo su seguridad. Entonces hay ciertas personas que ven en esto una oportunidad para reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión o cómo los estados han tomado ciertas medidas contra periodistas, contra generadores de información en general. Sí, hay como tres conceptos que están tomando mucha fuerza en el tema comunicacional y de redes, que son como las tres P, digámoslo así. Podemos hablar de populismo, polarización y posverdad. O sea, populismo, bueno, lo hemos vivido nosotros los venezolanos como ningún otro. Sabemos lo que significa, sabemos sus implicaciones, pero polarización es muy importante porque es algo que se está viendo en las redes de quienes quieren ganar la matriz de opinión. ¿Dónde se fabricó el virus, por ejemplo? ¿Quién lo fabricó? ¿Fue creado o no? Entonces ahí hay una lucha en los medios por tratar de ganar esa batalla de opinión pública, ¿no? Y entonces,
quienes quieren ganar la batalla quieren controlar la información, eso sin duda. Y por otro lado, vamos a la tercera P que te estoy diciendo, te dije que era populismo y polarización, y la tercera P es posverdad, que es que no sabemos en quién creer. Básicamente, como la información ahorita es democrática, las redes la han democratizado y está accesible para todo el mundo, bueno, al final no sabemos qué es verdad y qué no. Incluso los estados están mintiendo. Y entonces cuando un estado quiere tener el control de la información porque evidentemente o no quiere que haya incertidumbre en la población o no quiere que haya desconfianza o simplemente quiere ocultarla para evitar que se genere un desprestigio hacia el Estado, una pérdida de popularidad, bueno, va a empezar a perseguir a quienes sean voces disidentes de este tipo de información. Yo creo que aquí es muy importante estas organizaciones de la sociedad civil que luchan por la libertad de expresión. El problema es que estas organizaciones todavía no han adecuado sus estrategias de lucha a esta nueva realidad que estamos viviendo y especialmente al tema de la comunicación digital. Por lo mismo que te estoy diciendo, muchas de estas organizaciones no saben ahorita qué es una verdad y qué no, porque en las redes cualquier cosa que subas y se convierta en viral, bueno, puede terminar siendo una verdad o puede terminar no siendo. Entonces la gente no sabe muy bien en qué creer. Y efectivamente, el Estado, viendo esa amenaza, o muchos estados que tienen corte totalitario, viendo esa amenaza, lo que han generado son matrices para empezar a perseguir a periodistas, opinadores, cualquier tipo de persona que publique información que pueda generar ciertos problemas para el Estado. Pero lo cierto es que lo que está detrás de todo eso son esas tres P que te estoy diciendo. Es polarización, es el tema de la posverdad y al final es el populismo. Es alguien que quiere controlar la información para fines políticos. Sí, ahorita los medios de comunicación se han convertido como en un nuevo campo de guerra donde los factores de poder se están enfrentando, ¿no? Ahora también hay otra rama comunicacional en la cual también el COVID, o el coronavirus ha permeado, es el tema de las tecnologías comunicacionales. Ahora las relaciones, en vista que se han limitado las relaciones sociales, como el trabajo, por ejemplo, ahora hay mucha migración hacia plataformas digitales para establecer comunicación a distancia y todo esto, y hay mucha innovación al respecto. ¿Cómo ves el futuro, digamos, post pandemia de la tecnología de la comunicación? Bueno, creo que el tema de la cuarentena ha sido un buen ensayo para poner en práctica todas estas plataformas de trabajo. Bueno, esta que estamos utilizando, Zoom, es una de ellas, ¿no? Que se ha venido popularizando mucho en esta etapa de cuarentena. Sin embargo, ya hay investigaciones que apuntan a que hay problemas de coordinación serios en los equipos, en las empresas. Por ejemplo, hay organizaciones que todavía necesitan que la gente se vea la cara, todavía necesita que la gente tenga cierto grado de contacto y que en el tema de la cuarentena se ha demostrado que estas tecnologías son falibles y que todavía hay un campo de, digamos, de mejora muy importante, hay unas oportunidades muy importantes para seguir de alguna manera implementando estas tecnologías y de alguna manera mejorando. Sin embargo, yo creo que ha sido una etapa, esta cuarentena, para una práctica, un ensayo muy bueno, pero sigue todavía un proceso, como te digo, que es falible y que tiene mejoras que hay que hacer. A mí también me parece que especialmente en las sociedades en las que nosotros vivimos, en sociedades que están en vías de desarrollo, donde todavía existe una amplia renuencia al uso de este tipo de tecnologías, además mucho desconocimiento por gran parte de la población. Me parece que esta crisis ha acercado, ha forzado a mucha gente a que se acerquen mucho más a este tipo de tecnologías y que la acepten, que la comiencen a utilizar, que sí, pero ahí se te interrumpo para decirte que eso que tú estás diciendo, es totalmente cierto, pero hay condiciones estructurales que todavía impiden ese uso de tecnología que tiene que ver con accesibilidad del Internet, claro, el costo de la conexión. También hay un tema de costumbre en las organizaciones públicas
hay un tema del contacto, hay un tema de estar todos juntos, hay un tema de reunirnos presencialmente, porque si no, no creo, etcétera, etcétera. Y bueno, todo ese tema todavía sigue impidiendo que haya un total cambio en este panorama, pero sí creo que hay un ensayo importante, como tú lo dices, pero esas condiciones estructurales los estados tienen que evaluarlas y las tienen que cambiar para que pueda haber un proceso masivo. Ahora, el papel de la comunicación, digamos, toma un nuevo rol en situaciones de crisis. Pero este nuevo rol, digo desde el punto de vista del poder, ¿no? Este nuevo rol que ha tomado en esta coyuntura, ¿crees que deja algunas características, algunos aspectos que se van a mantener eh, para, para luego de que esto pase, de alguna manera? Sí, bueno, hay un tema de que muchos estados, como ya lo venimos diciendo, están aprovechando la pandemia para generar ensayos políticos, ensayos de control social, y yo estoy seguro que hay muchas de esas cosas que se van a mantener. En Rusia establecieron casi 3.000 cámaras solamente en Moscú. Para que tengan alguna idea, ya hay preocupación de si esas cámaras, luego que termine el coronavirus, se van a utilizar para hacer algún tipo de vigilancia política, algún tipo de control sobre la disidencia. Eh, pero ese es en el ensayo negativo, pero también hay cosas positivas donde hay estados que han implementado, por ejemplo, políticas en el tema educativo para que las personas puedan estudiar desde sus casas, los niños especialmente. Hay países como México, como Uruguay, como Colombia, que han hecho unas transformaciones extraordinarias en ese campo de las políticas públicas y que yo creo que les va a servir mucho para ir implementando este tipo de adaptación tecnológica y yo creo que se va a mantener en el lado positivo, ese tipo de cosas se van a mantener una vez pase la pandemia. Sí, también el tema de, de las tecnologías relacionadas con la medicina, con el tema del diagnóstico a distancia, eh, con ese campo de la medicina especialmente que tanto beneficia a la población también, ¿no? Sí, no, hay gente que lo va a utilizar para fines muy buenos, fines positivos y loables, pero hay otros estados que evidentemente lo van a utilizar para otros fines. Y eso existe todavía muchísima preocupación en torno a ese tema. Lo importante es lo que estamos diciendo, que yo creo que ha sido una pandemia que le ha dado a la comunicación un campo de experimento muy importante y que ha ratificado la importancia que tiene la comunicación en todos los sentidos, desde la comunicación entre los seres humanos, como la que estamos haciendo nosotros ahorita, hasta la comunicación del poder, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, otra arista de ese mismo tema es el tema empresarial, digamos, la comunicación desde el punto de vista de la empresa como modelo de negocio, que las empresas que brindan servicios, que facilitan la comunicación, como es el caso de las redes sociales, de las plataformas telefónicas, en general. eh, hacia dónde crees que va marchando todo eso? O sea, ¿cuál crees que sea el futuro de eso? Bueno, eso es un tema porque muchas de esas empresas han tenido que adecuarse al tema del coronavirus. O sea, empresas que venden, no sé, X producto, han tenido que tocar el coronavirus, hablar del coronavirus, explicar ciertos esquemas de cuidado, cómo puedes cuidarte, montar videos sobre protocolos. O sea, hay un cambio estructural en los modelos de negocio, sin duda, porque lo que se está viendo es que el coronavirus no va a ser un tema de este año solamente, sino que incluso pudiera ser de la primera parte del año que viene. Entonces, es un tema que no se va a superar rápido y ya hay muchas empresas que están adecuando todas sus comunicaciones digitales a este tema porque saben que es el tema que está de alguna manera colmando toda la agenda de comunicación. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es eso, son unas empresas adecuando toda su estructura de negocio a vender con el tema del coronavirus. Y algo que yo creo que va a tomar mucha fuerza es el tema de las ventas digitales en las estructuras de negocio, porque debido a distanciamiento social, debido a que la gente no está saliendo y debido a que no se quiere aglomeraciones, bueno, básicamente empresas que no tengan ventas a domicilio, ventas delivery, digámoslo así,
básicamente son empresas que van a pasar y no van a tener capacidad de venta. Yo he venido viendo algunas empresas que aquí en Colombia, por ejemplo, venden, como decirte, un traqui, ya bueno, con descuentos de ropa impresionantes, porque saben que la gente no puede ir al local a comprarlo. Entonces, bueno, lo único que pueden hacer es atraer a la gente a través de las plataformas tecnológicas, y la manera de atraerlos es a través de una gran oferta que hagan del producto. Y he visto que en sus comunicaciones digitales, básicamente te dicen, bueno, ¿cómo vestirte en cuarentena? Entonces, bueno, te están utilizando también este tema de la cuarentena para vender. Y yo creo que Claro, hacia allá va este campo de la comunicación. claro. Ahora, también en sectores que trabajan eh, el bienestar de las personas en relación al bienestar psicológico de las personas, hay un fenómeno que, que parece estar, fenómeno relacionado con la psicología, que parece estar también causando estragos, que viene de parte de la comunicación, y es el tema del exceso de información, eh, que al mismo tiempo se ata con su antítesis, que es la importancia de estar comunicado. Entonces, ¿cómo crees tú que se debe mantener ese balance? Digo, para la gente en general, ¿no? Muchas personas han preferido simplemente aislarse para no ser expuestos a ningún tipo de información, porque sienten que están a punto de explotar, del que lo único que le hablen sea el coronavirus. Eh, y por otro lado, hay gente que se preocupa por tratar de entender, pero hay gente que se le dificulta porque es difícil diferenciar una noticia verídica de una que no es en las redes. Entonces, no sé si para cerrar con una reflexión al respecto. Sí, yo creo que ahí lo más importante es el tema de discernir entre la buena información y la mala información. Y ahí lo importante es desarrollar un criterio. Yo creo que y los ciudadanos desarrollan criterio a partir de que, bueno, de que leen, de que tienen mejores oportunidades educativas, a partir de que tienen mejores experiencias académicas, profesionales. Yo creo que eso es muy importante. Y lo segundo es que los estados también tienen que jugar un papel muy importante en las políticas que diseñan. Hay estados que, teniendo en cuenta que hay personas que se quieren aislar, han optado por líneas telefónicas de apoyo psicológico. Y eso es muy importante porque te llaman directamente a tu casa y sientes que tienes una mano amiga, sientes una persona que está ahí, y al mismo tiempo esa persona te está dando una orientación de lo que puedes hacer en este momento. Y es un acceso a información directa sobre lo que está ocurriendo. Porque también algo que es importante es que no todas las personas acceden al conocimiento de la misma manera. Entonces, la sobreinformación puede tener un grado de daño muy grande, que es que efectivamente puede generar ansiedad en ciertas personas. Y esa ansiedad te puede llevar a cometer errores como salir a la calle en plena cuarentena, hacer una fiesta en tu casa, en plena cuarentena, en pleno confinamiento. Entonces, ese tipo de cosas lo que puede llevar a una escalada de casos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por haberte prestado para este invento. No vale, un gusto. Una de las cosas que más, en mi caso, extraño de la, de la vida antes de la cuarentena era la posibilidad de conversar con mis amigos como tú y de tener este tipo de conversaciones que aunque la gente no lo crea, somos tan intensos como para tenerlas en cualquier otro momento, en un café, en una cerveza, en lo que Es sea. así, Y es bueno, así, no. la idea de este espacio es que siempre he pensado que estas conversaciones eh, son dignas de ser compartidas con más gente y bueno, gracias en verdad por estar siempre disponible. No, espero que la hagamos más a menudo porque de verdad me parece una buena oportunidad. Y estoy seguro que contigo tengo muchísimos más temas que hablar y probablemente nos veamos muy pronto. Bueno, lo espero. Un abrazo.